Bienvenido de nuevo. Hoy estamos aquí con Stanislav Krapivnik, un antiguo oficial del ejército estadounidense, nacido en Donbass, que regresó a Rusia hace 15 años. Muchas gracias por volver a acompañarnos. No problem. Thank you. No hay problema. Gracias. Feliz Año Nuevo a todos y feliz Navidad a quienes la celebran con nosotros. Sí, se acerca otra semana. Upcoming. Sí, feliz Año Nuevo. Bueno, parece que empezamos este nuevo año con otra ronda de escalada. Este ataque a la residencia de Putin me pareció bastante interesante, porque durante los últimos 4 años ha habido un cambio constante en cómo definimos las reglas de esta guerra. Por ejemplo, ¿hasta qué punto puede llegar la implicación de la OTAN y seguir considerándose ayuda a Ucrania? ¿Y cuándo pasa a ser una guerra directa? Eso también ha ido cambiando. De manera en el cambio en lo que se estáis aceptable. Hemos oído a europeos y estadounidenses argumentar desde hace un tiempo que la guerra debería llevarse al territorio ruso, por ejemplo, atacando refinerías o la región de Kursk. Por supuesto, no debería trasladarse al territorio europeo. Pero lo más importante, parece que el liderazgo político ha estado en gran medida exento de esta guerra. Me da la impresión de que Rusia ha tenido algunas oportunidades de eliminar a Zelensky o a otras partes del gobierno ucraniano, pero ha mantenido eso fuera de lo que se consideraría objetivos aceptables. Así que me preguntaba, ¿cómo crees que esto cambiará la naturaleza de la guerra para Rusia y también el camino diplomático? Well, let's begin with that political. Bueno, empecemos con la idea de que el liderazgo político debería mantenerse al margen de la guerra. Solo ha sido unilateral. Empecemos por ahí. Es así de claro y ha sido del lado ruso. Esto ha estado recibiendo cada vez más críticas y ahora las críticas están en su punto más alto. Está en las emisoras de radio. La gente quiere ataques. Quieren que Zelensky sea destruido. Quieren que las personas que le rodean sean destruidas. Lo escuché en un comentario esta mañana. Iba en el coche escuchándolo en FM. La gente piensa, o al menos Occidente intenta presentar, que Vladimir Putin es un dictador y que todos se someten a la misma línea. Nada más lejos de la realidad. Lo que da miedo, o lo que debería asustar a Occidente si fueran un poco más inteligentes que un caracol, es el hecho de que Vladimir Putin está conteniendo mucha destrucción que podría fácilmente caer sobre Occidente. Cualquiera, yo incluido. Ya sabes, si estuviera en su lugar, habría atacado con mucha más fuerza y más hacia el oeste, a estas alturas, solo para dejar claro el mensaje. Y si no se entiende, bueno, llámame belicista o lo que quieras. Pero creo que ese es el problema. Occidente, y Zelensky como parte de ese Occidente, como su principal representante, se ha vuelto muy cómodo. Creen que van a estar exentos de todo, hagan lo que hagan, y siguen subiendo la apuesta hasta el punto en que van a recibir un golpe, y va a ser un golpe duro. Podría escalar fácilmente hasta un conflicto nuclear, en cuyo caso Europa sería aniquilada. Porque en realidad no hace falta mucho para que Europa se convierta en un infierno radiactivo. Es tan compacta. Así que si Rusia atacara únicamente las bases estadounidenses que albergan armas nucleares, las bombas pesadas, las bombas planeadoras, eso por sí solo bastaría para cubrir la mayor parte de Europa con lluvia radiactiva. Es simplemente un hecho geográfico. Ya sabes, Estados Unidos y Rusia tienen enormes extensiones abiertas, grandes distancias entre ciudades. Europa es extremadamente compacta en cuanto a población. Así que cualquier impacto en Alemania enviaría la radiación hasta Escocia e Irlanda, garantizado. Quiero decir, ya lo vimos con Chernóbil. Cuando explotó Chernóbil, y por cierto los ucranianos, también conocidos como los europeos, bueno, no diré europeos, odio decir eso, poseemos 1/3 de Europa. Estábamos en Europa mucho antes, como el haplogrupo R1A. Estábamos allí mucho antes que los R1B. Y los R1B son los alemanes. Así que poseemos 1/3 de Europa. Hemos estado aquí más tiempo que los alemanes,
los escandinavos y muchas otras nacionalidades. Quizá los celtas hayan estado aquí más tiempo que nosotros. Así que no voy a decir Europa, eso es muy incorrecto. La Unión Europea y la OTAN. Como vimos cuando explotó Chernóbil, la lluvia radiactiva llegó hasta Escocia, y durante 10 años se les dijo a los escoceses que no dejaran pastar su ganado, o sus ovejas en este caso. Tierras altas, porque la radiación se estaba acumulando en el musgo y en otras materias orgánicas. Y eso fue solo de una central nuclear, por cierto, nunca llegó a entrar en estado crítico. Nunca llegó a un punto crítico porque 3 hombres sacrificaron sus vidas. Se metieron debajo de la central nuclear y drenaron manualmente las reservas de agua. Si el núcleo se hubiera fundido por completo, habría habido una enorme explosión de vapor que podría haber cubierto gran parte de Europa Central y Oriental, y probablemente habría llegado más lejos, hasta Europa Occidental. Y ahora Occidente intenta hacer esto de nuevo a propósito, con ataques a la central de Zaporizhia y ataques anteriores a la central de Kursk. Así que Occidente parece ser, en esencia, el liderazgo de la Unión Europea, con unas pocas excepciones. El antiguo imperio austrohúngaro parece ser el único que conserva algo de cordura en la UE, en la moderna. El resto no parece entender hacia dónde va todo esto. Han intentado en varias ocasiones atacar directamente a Vladimir Vladimirovich. Si recordamos, en 2022 o 2023, hubo un dron que voló hasta el Kremlin y lo alcanzó. Después de eso, los sistemas antiaéreos se reforzaron considerablemente en todo el perímetro de Moscú y también en el interior con sistemas Panzer, mientras que los grandes sistemas de misiles se mantienen en el exterior. Ha habido varios asesinatos en toda regla, con víctimas civiles fuera de los objetivos previstos y también de civiles, ya que estamos. La hija de Dugin, poetas y otras personas han sido asesinados. Periodistas han sido asesinados por el régimen occidental en Ucrania. Quiero decir, el número de periodistas que han sido asesinados es innumerable. De hecho, los periodistas ya no llevan acreditaciones de prensa. No las llevan. Y tampoco visten de azul, el azul oscuro que solían llevar los periodistas, porque eso los convierte en el objetivo número 1 del régimen occidental en Kiev. La priorización compara el tumspeplerng a mano completa, porque las represas de críticas no un wraith sonete smord. Y lo que Occidente parece no entender es, créeme, que si alguna vez se deshacen de Vladimir Vladimirovich, van a lamentar cada segundo que venga después, y probablemente no habrá muchos segundos, porque las personas que tomen el poder después van a hacerlos desaparecer. Hay gente de extrema derecha, muy radical, esperando entre bastidores que va a llegar después, y eso será venganza. Y no será venganza contra Ucrania. Será venganza contra el resto de los países de la UE y de la OTAN implicados en esto. Así que ya sabes que esto haya ocurrido, no me sorprende en absoluto. Ahora se trata de lo que va a pasar después, de cuál será el siguiente paso para Moscú. De hecho, llevo defendiendo ese argumento durante la última década. La idea de que Putin es un tirano es algo muy peligroso que seguimos repitiéndonos, porque supone que la alternativa a Putin sería algo mejor. Pero de nuevo, conviene señalar que la crítica a Putin dentro de Rusia ha sido, incluso desde el punto de vista de Dugin, que es demasiado liberal, y desde el público en general, que ha sido un poco demasiado moderado, demasiado pro-occidental en gran medida. Expuse ese argumento en 2016 en un informe de un grupo de expertos australiano, donde escribí que Putin es la última alternativa pro-occidental. Es cierto, sin embargo, que él quería un acuerdo dentro de una Europa más amplia, pero por supuesto, lo que venga después de Putin probablemente no gustará mucho a los europeos, ni tampoco a los estadounidenses.
Pero ¿cómo crees que esto podría afectar las exigencias de Rusia en las negociaciones? Porque esto es algo en lo que Sergei Lavrov insistió, que no solo Rusia respondería con fuerza ante esto, sino que los rusos están preocupados porque siempre se enfrentan a este dilema cuando hay una escalada. O respondes y arriesgas una guerra directa, o no respondes y animas al oponente a ir más lejos. Así que no hay buenas soluciones. Pero sí, Lavrov dijo que habrá represalias. Yo interpreto eso como ataques contra objetivos ucranianos, pero también que esto influiría en las exigencias de Rusia en las negociaciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y fue esto una acción de sabotaje de una agencia de inteligencia ucraniana, europea o estadounidense contra las negociaciones de paz? Oh, estoy seguro de que el MI6 tuvo un papel en esto, posiblemente también la CIA. Mucha gente piensa que la CIA es una especie de organización de control, pero yo diría que es más bien un feudo fragmentado. La CIA básicamente se volvió rebelde desde el primer día, quizá desde el segundo. Kennedy, de hecho, quería someter a la CIA, y puede que esa fuera una de las razones por las que lo mataron. Otros presidentes y organismos gubernamentales han intentado imponer algún tipo de control sobre la CIA, pero nadie ha conseguido hacerlo. La CIA hace lo que quiere. Y hay una gran duda sobre hasta qué punto la oficina central controla realmente sus distintas ramas, las sedes de la CIA en diferentes países europeos y demás. Así que es una cuestión muy importante cuál es realmente el papel de la CIA. Creo que el MI6 está mucho más controlado, pero también es mucho más, ¿cómo decirlo?, psicótico. Está dispuesto a jugar el juego hasta la exterminación de Inglaterra. Estas personas, creo, han perdido bastante el rumbo. O bien no entienden a dónde puede llevar esto, o bien piensan que nunca les pasará nada, ni a ellos ni al país de origen, en este caso, lo cual es algo asombroso si se piensa bien. Pero la arrogancia y la ignorancia suelen ir de la mano, por desgracia. Y muchos de ellos viven en una cámara de eco. Solo oyen de sus compañeros lo mismo que piensan ellos, porque todos piensan igual. Es el pensamiento de grupo lo que lleva a esa arrogancia. Lo vemos constantemente en la Unión Europea. Y en cuanto a Alexievich, sí, en cuanto a él, es liberal en comparación con, bueno, se ha vuelto más conservador, pero sigue siendo liberal en comparación con la media de la sociedad rusa. Siempre ha sido muy proeuropeo. De nuevo, se ha visto obligado a alejarse de eso, pero intenta constantemente reintegrarse en Europa. Si miramos con realismo la última década, bueno, los últimos 140 o 150 años, la primera propuesta de la Sociedad de Naciones vino en realidad de Nicolás Zobodo, el mismo zar que intentó evitar que todos iniciaran la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo quería la gloriosa guerra. Stalin quiso unirse a la OTAN, que se estaba formando en el 49, sin comprender del todo que él era el objetivo de la OTAN. Yeltsin quiso unirse a la OTAN. Putin quiso unirse a la OTAN. Así que ha habido acercamientos por parte de Rusia hacia Occidente durante 140 años. Todos han sido no solo rechazados, sino rechazados con dureza, incluso militarmente en muchas ocasiones. Por eso creo que quien venga después hará que Putin parezca un auténtico pacifista. Y Europa no parece, bueno, de nuevo, Europa, la Unión Europea y los países de la OTAN no parecen entenderlo. Aunque creo que varios países europeos y de la OTAN sí lo entienden. Creo que la locura es más fuerte desde Polonia hasta el Reino Unido, a través del norte de Europa, las tierras escandinavas. Y los prebálticos. Pero los prebálticos, ya sabes, hay que tener en cuenta. Primero, no tienen nada que vender ni forma de ganar dinero, salvo vendiéndose a sí mismos como un Platzdarm para iniciar una nueva guerra. Eso es uno. Y dos, toda su dirigencia tiene un segundo pasaporte. No van a quedarse para morir allí. Estarán en Inglaterra, estarán en Estados Unidos, en cualquier sitio, menos en los prebálticos. Los campesinos pueden luchar o ser arrollados por haters horribles y quedarse establecidos en guerra. Vamos a ir a donde va la gente de verdad.
a donde van los realmente blancos, como dicen, ya sabes, en contraposición a vosotros los locales. Se traduce mejor al ruso. Pero la escalada tiene que llegar. Creo que hemos llegado al punto en que el Kremlin se da claramente cuenta de que dejar pasar las cosas solo va a empeorarlo. Y han dejado pasar las cosas durante 4 años. Debería haber habido represalias mucho más contundentes, posiblemente contra las bases de la OTAN en el borde del territorio ucraniano, en Polonia y Rumanía, desde donde provienen muchos de estos ataques. Mira, incluso hemos tenido ataques con drones directamente desde Estonia. Esos drones que golpearon Pskov no venían volando desde Ucrania. De hecho, hace unos 3 meses tuvieron un accidente con un dron grande, de tipo avión, justo en medio de Estonia. Tartu, creo que se llamaba la provincia, y los estonios gritaron, rusos. Intentaron encubrirlo y silenciarlo. Pero la gente del lugar hizo fotos, y las fotos, por supuesto, fueron directamente a Internet. Mira lo que hacen las fotos hoy en día. Y sí, eran drones del tipo ucraniano, drones de estilo avión, así que o están volando a través de los países bálticos, lo que convierte a Estonia en parte de la guerra, o están siendo lanzados desde Estonia. Da igual si son estonios o ucranianos. Estonia forma parte de la guerra. Está agrediendo a Rusia. Y probablemente podríamos decir lo mismo de Letonia, ya que estamos. Quizás Lituania. Así que ya sabes, ahí lo tienes. Ya está ocurriendo, solo que se está ignorando. Se ha ignorado o se ha ignorado activamente por parte del Kremlin para no ampliar la guerra. Aunque creo que está llegando un punto en el que tarde o temprano no habrá más remedio que ampliarla. Porque Occidente en particular, bueno, en este caso Occidente, no diré Putin, no diré Trump. Y no diré los estadounidenses, aunque creo que buena parte de la administración Trump y de las agencias de inteligencia están a favor. Pero los europeos occidentales están entusiasmados con iniciar una gran guerra. Solo quieren empezarla un poco más tarde. Pero creo que acabarán viéndose arrastrados a ella por su propia estupidez, lamentablemente. Y la única manera de detener eso es que la gente de esos países elimine el cáncer en sus capitales y ponga a alguien racional en el poder. Y votar no va a servir, porque, salvo los checos, que por cierto, me sorprendió mucho que Babiš fuera elegido, ya hemos visto cómo son las elecciones europeas promedio. Es trampa, es autocracia, es absoluto. Haremos las reglas sobre la marcha y tú no tendrás voz en ello. Por desgracia, y solo un comentario sobre la autocracia ya que estamos, todos adoran gritar que Rusia es un estado autocrático. Surgió una comparación muy interesante. ¿Cuántas personas fueron arrestadas en Rusia en 2025 por comentarios en línea? Fueron 400 personas, en un país de 150 millones. 400 personas. Y la pregunta es, ¿cuántas de ellas realmente fueron a juicio? Por no hablar de si alguien llegó a ir a la cárcel. Let alone if anybody went to jail. Versus the UK, which has less than half. En comparación con el Reino Unido, que tiene menos de la mitad de la población rusa, 14,000 personas. Si ajustáramos esa cifra a nuestra población, serían casi 30,000 personas arrestadas, y la mayoría fueron a prisión, con condenas de 2, 3 o 4 años por comentarios como «estoy cansado de los inmigrantes». Bien sea un comentario agradable o no, se supone que estas personas tienen libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. No están gritando por una revolución, no están gritando «maten al inmigrante» ni nada parecido. Simplemente dicen que están cansados de los inmigrantes o que los políticos son idiotas. Por cierto, en Alemania, Merz tiene 8,000 casos que abrió contra personas que le criticaban en Internet por herir sus sentimientos. Así que, de nuevo, ¿dónde está la autocracia? Bueno, otro ámbito en el que parece que nos estamos moviendo no solo hacia una intensificación de las líneas del frente, sino también hacia una mayor escalada,
incluso una ampliación de la guerra, serían los ataques contra diversas infraestructuras energéticas y marítimas. Vemos que el objetivo de las infraestructuras energéticas va en ambas direcciones. Ucrania y la OTAN están atacando la energía rusa, no solo mediante sanciones, sino también con ataques a refinerías y ahora incluso a buques civiles. Y, como vimos en el Mediterráneo, cuesta imaginar que los ucranianos actuaran solos. Eso parece muy poco probable. Pero por supuesto, los rusos también están atacando la energía y los puertos ucranianos para reducir la capacidad de Ucrania de operar en el Mar Negro. ¿Qué ves ahora como la estrategia del lado ruso? He oído muchas advertencias de Rusia de que, si sus activos son atacados en el Mar Negro, la reacción natural sería aislar a Ucrania del Mar Negro. ¿Cómo interpretas todos estos ataques que están ocurriendo ahora, especialmente en la región de Odessa? No se trata solo de la infraestructura energética. Estamos viendo puertos, puentes. Ha sido bastante, sí, muy definitorio de los últimos 2 meses. Bueno, empecemos por el hecho de que no es Ucrania la que está atacando. Puede que haya algún ucraniano en el grupo, pero esto es el Reino Unido. Sin rodeos, esto es inteligencia británica. Estos son drones británicos, aunque les pongan una etiqueta de hecho en Ucrania. Lo interesante es que algunos de los objetivos han sido alcanzados, y los turcos han quedado en ridículo porque se ha atacado a buques dentro de su zona económica exclusiva. Uno de los barcos hundidos transportaba aceite de girasol. No estoy seguro de hasta qué punto eso será un desastre ecológico, pero no es combustible, así que ya veremos. Quizá los peces coman aceite de girasol. Se derramó bastante, pero por suerte los 2 petroleros alcanzados estaban vacíos. Venían a cargar combustible. Lo curioso es que, para empezar, navegaban bajo banderas de terceros países. Se dirigían hacia Novorossiysk, y los daños allí son aún más interesantes, porque no fueron instalaciones rusas las que resultaron alcanzadas, sino el consorcio del oleoducto del Caspio. A principios de este verano, sus oficinas fueron atacadas por drones ucranianos. Otra de sus instalaciones portuarias fue golpeada, y esta vez su terminal de carga fue alcanzada y destruida. No puede repararse. ¿Y quién es el propietario del CPC? Bueno, Rusia tiene una pequeña participación, pero pertenece principalmente a Kazajistán, que ha intentado sentarse en 2 sillas, mantener buenas relaciones con Rusia y al mismo tiempo cumplir con las sanciones en cierto punto intermedio. Y ayudar a alimentar a Ucrania. Pues bien, pasa lo que pasa cuando ayudas a alimentar a Ucrania. Turquía recibió el mismo trato. Así que ahora no pueden exportar la mayor parte de su petróleo, porque ahí es donde iba la mayoría. Están perdiendo miles de millones. Puede que eso lleve al gobierno a la bancarrota, porque ese gobierno literalmente vive del petróleo y el gas. ¿Quién más posee eso? Estados Unidos lo posee. Así que los activos estadounidenses han sido destruidos por el gobierno británico. No estoy seguro de cuánto conflicto causará eso, pero estoy seguro de que a los estadounidenses no les habrá hecho mucha gracia descubrir que las instalaciones que ayudaron a financiar ya no son operativas y no lo serán en un futuro próximo. Eso reduce las importaciones de petróleo estadounidenses y los ingresos de Estados Unidos. Curiosamente, estoy seguro de que eso encaja, al menos en parte, con la postura de Trump, porque Trump también representa al lobby petrolero. Se oye a algunos de ellos, tienen poder en Estados Unidos. ¿Qué más ha sido atacado? Un petrolero chino fue alcanzado en el Mediterráneo cuando se dirigía a Rusia para repostar. Así que en este punto empezamos a ver que ya no es solo Rusia la que está siendo arrastrada a esta guerra por los europeos, porque seamos sinceros, son los europeos occidentales y centrales los que lo están haciendo, no los ucranianos. A menos que los ucranianos tengan libre tránsito con equipo armado a través de, ¿qué? Grecia.
Probablemente estemos hablando de Grecia como la fuente de estos drones. ¿Cómo se localiza un petrolero en medio del mar y se hace llegar un dron antes de que se le acabe el combustible? Satélites. Se utilizan datos de satélite. Si no es Estados Unidos quien proporciona los datos por satélite, la UE tiene más de unos cuantos satélites sobre la zona, incluido el Reino Unido, que pueden ofrecer transmisiones en directo mostrando dónde se encuentran esos petroleros. De nuevo, una cosa es que esté en un puerto. Es algo completamente distinto si está en alta mar. El mar es enorme. La gente no se da cuenta de eso cuando mira un mapa y ve un pequeño icono de un petrolero allí. Sí, pero eso representa millones de kilómetros cuadrados de agua. Intenta encontrarlo con un dron, especialmente uno de superficie, e intentar localizarlo. Y ni hablar de los drones aéreos. Los drones aéreos que se utilizaron no tienen tanta autonomía, así que no van a estar sobrevolando el mar abierto buscando ese petrolero durante mucho tiempo. Entraron con fuerza, básicamente en formación de enjambre. Lo que el gobierno ruso ya ha dicho es que todos los petroleros que se dirijan a Rusia deben volver a enarbolar la bandera rusa. Hasta ahora, han estado atacando buques con banderas de terceros países. Reabanderar con banderas rusas, eso es un acto de guerra contra Rusia. Adelante, atáquennos. Si son los británicos, entonces una declaración de guerra por parte del Reino Unido. Si son Bulgaria o Rumanía quienes lo hacen, es una declaración de guerra de Bulgaria o Rumanía en alta mar. Veremos cómo resulta eso. Por otro lado, especialmente en el norte, a través del mar Báltico, los buques rusos ya están siendo escoltados por el ejército una o dos veces. Probablemente empezarán a organizar convoyes con escoltas militares preparados para abrir fuego contra cualquier barco de la UE o de la OTAN que intente bloquearlos o abordarlos. Quiero decir, estamos en tiempos de guerra y ahora nos estamos adentrando cada vez más en los efectos de la guerra. Créeme, si hubiera un convoy, también habría submarinos por ahí, solo para añadir potencia de fuego. Así que, si las potencias de Europa Occidental realmente quieren una guerra, si de verdad están deseando una guerra, la tendrán. Espero que no sea así. Espero que quede algo de cordura en las élites endogámicas que se sientan en la Comisión Europea, esas élites no elegidas. Pero por desgracia creo que nos dirigimos hacia una guerra mayor, o al menos hacia una confrontación más amplia que podría encender algo que tal vez se quede en una chispa, o que siga ardiendo y se convierta en un incendio descontrolado. Espero estar equivocado. Bueno, creo que esa evaluación podría ser correcta, porque probablemente viste la entrevista o el discurso que dio Putin con su uniforme militar. Básicamente dijo que nuestro interés en este acuerdo sobre la retirada de Ucrania de Donetsk es ahora casi nulo. En otras palabras, el antiguo acuerdo parece estar desvaneciéndose a medida que aumentan la intensidad. Y el general estadounidense Michael Flynn tuiteó que los mejores planes de guerra dejan muchas opciones abiertas, porque se quiere tener diferentes caminos por los que avanzar hasta el último momento. Es entonces cuando se eliminan todas las demás alternativas y se apuesta por una sola opción. Parecía interpretar que eso es lo que Putin está haciendo ahora, simplemente observando sus apariciones, cómo va vestido y el contenido de sus discursos. Según las palabras de Michael Flynn, la ambigüedad ha desaparecido y parece que las políticas van a cambiar de forma drástica. Supongo que mi principal preocupación es que, cuando miro a mi alrededor en Europa, la mayoría de la gente no percibe realmente la gravedad de la dirección que estamos tomando. Recuerdo que a principios de este año, cuando hubo ataques contra la disuasión nuclear de Rusia, el consenso general en los medios era, bueno, Ucrania tiene derecho a contraatacar. Fue atacada por Rusia. ¿Por qué no deberían responder contra los aviones que los atacan? Pero no creo que comprendan la magnitud del asunto. En primer lugar, atacar el elemento disuasorio nuclear de Rusia en una guerra por poderes
Y el FSB incluso reconoció que los británicos estaban profundamente implicados en este ataque contra el elemento disuasorio nuclear de Rusia. Quiero decir, esto habría sido casi impensable durante la Guerra Fría, que alguien llegara a tal extremo. Pero solo hablan en términos normativos, como, bueno, ¿qué es justo? Rusia hizo esto a Ucrania. No es justo. Ucrania debería poder contraatacar. Pero cuando se observa quién está detrás de los ataques y qué están atacando, en realidad estamos hablando de algo propio de una tercera guerra mundial. Así que estábamos subiendo por esta escalada, y la gente habla de ello como si se tratara de sus propios hijos. Es bastante aterrador. Creo que gran parte de la beligerancia ocurre por una gran cantidad de estupidez que lo cubre todo. Sí, creo que en una guerra así todos perderían, en realidad. Pero ¿cómo interpretas este discurso de Putin? ¿Ves ahora que las políticas empezarán a endurecerse? Por supuesto, depende de estas negociaciones, pero no estoy seguro de que sean solo para aparentar. No parece tener mucho sentido. Aún así, tengo que decir que según la parte estadounidense, el 90% del acuerdo de paz estaba hecho, salvo por lo de la OTAN y lo del territorio. Así que, en realidad, ese es el núcleo del asunto, sí. Market Garden. Ya sabes, Market Garden llegaron al 90%, pero ese último puente fue el puente demasiado lejano. Ya sabes, como en la película, en los libros, fue el puente demasiado lejano. Así que sí, si el 90% es terreno llano, el último 10% es el Monte Everest, y simplemente no puedes escalar el Monte Everest. Ese es todo el punto. No importa si es solo un 1%. Si llegas a un punto en el que ninguna de las partes se mueve, todo se resuelve en el campo de batalla. El problema para Occidente, especialmente para Estados Unidos, es que la influencia en estas negociaciones se está evaporando cada día, kilómetro cuadrado a kilómetro cuadrado, y bastantes kilómetros cuadrados, cada día, con miles de soldados ucranianos muertos, cada día, sin excepción. Repasemos lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla. Mediagrad ya ha terminado. Solo quedan operaciones de limpieza y algunos focos de resistencia aquí y allá. La operación de socorro de Pokrovskaya nunca llegó a arrancar antes de ser aniquilada, porque apenas estaba empezando. Quiero decir, los vídeos que salen de allí muestran a esos hombres prácticamente destruidos, conduciendo por las carreteras, intentando avanzar a toda velocidad. Cuando cayó, lo hizo en unas 2 semanas. Cayó tan rápido, la última parte, que los ucranianos salieron corriendo tan deprisa que cuando las fuerzas rusas tomaron las unidades de mando, los ordenadores seguían encendidos. Ni siquiera tenían contraseña. No tuvieron tiempo de bloquear la pantalla, y mucho menos de destruir los equipos. Esa pantalla seguía encendida. Simplemente huyeron. Los videos mostraban esos ordenadores, todos los monitores aún encendidos. Entras allí, ves de qué estaban hablando, tienes acceso completo. Desactiva el control de contraseñas en ese mismo momento y empieza a hurgar en su información. Básicamente la moral se derrumbó al instante. Cuando las unidades de vanguardia empezaron a huir, pasaban junto a las unidades del cuartel general, y las del cuartel general dijeron: vaya, ahora somos nosotros las unidades de vanguardia. Corramos. Cuando el pánico golpea con tanta fuerza, significa un colapso total de la disciplina y el control. No destruyes tu equipo, no quemas documentos, no evacuas. Quiero decir, en una unidad de mando, si tienes material ultra secreto, ese ordenador es mucho más valioso que cualquier fusil que tenga otra persona en esa unidad. Que maten a un hombre es una tragedia. Que se pierda ese ordenador podría causar la muerte de mucha gente, además de los secretos que contiene, y que nunca deberían filtrarse al mundo. Así que todos esos ordenadores estaban encendidos y funcionando, lo que indica que la moral se ha derrumbado por completo. Ahora bien, ¿qué es Juliáipole? Al norte de Juliáipole hay una zona de fortificaciones de unos 50 kilómetros, quizá incluso menos, que ahora ha sido flanqueada por el norte y por el sur. Así que si los ucranianos permanecen en esas fortificaciones, mueren. Si intentan huir, la mayoría morirá.
Most will die. Some will get through because it's closing out. Algunos lograrán pasar porque está a punto de cerrarse. Pero el problema para ellos es que avanzar ahora significa cruzar un terreno mayormente abierto. Y aquí es donde empieza el problema para el lado ucraniano. La mayor parte de Zaporilla es llana y abierta. Han perdido totalmente su flanco oriental, un colapso completo. La fortaleza principal es Juliai Pole, que por cierto son dos palabras unidas en una, Juliai y Pole. Todo el mundo la pronuncia mal. Por alguna razón, Juliai Pole, que se traduce como tumbleweed en inglés, significa literalmente la ciudad del tumbleweed. Desde allí hasta la ciudad de Zaporilla hay un trayecto directo de 60 kilómetros. Así que todavía hay fuerzas ucranianas en el sur intentando contener a las fuerzas rusas que avanzan hacia el norte, mientras que al norte de ellas se va a producir una ruptura por parte de unidades rusas que avanzan aún más. Así que, de nuevo, o se retiran o son destruidas. Están rodeadas y destruidas, atacadas desde tres lados. Esa línea defensiva entera va a ser arrasada. Zaporilla no voy a decir que esté perdida. Quiero decir, lo está. Pero el frente de Zaporilla, no voy a decir cuánto tiempo tardará. Depende de la rapidez con la que Rusia decida avanzar. El tiempo allí es bastante atroz. No está helado. Acabamos de tener por fin un invierno de verdad en Moscú y ha llegado con fuerza. Nieva todos los días. Pero allí abajo es congelar, descongelar, congelar, descongelar. Barro, mucho barro. Así que eso les va a salvar un poco, porque el equipo pesado seguirá moviéndose con lentitud en ese tipo de terreno. Pero el hecho es que Rusia tiene la supremacía. Rusia tiene supremacía en misiles. Rusia tiene en algunas zonas una gran supremacía en drones pesados. No tiene supremacía en proporcionar enviar muchos recursos FB en una sola zona. Y Rusia tiene supremacía acorazada. En este caso, los estoy superando con un ataque en tres direcciones. Simplemente va a desbordar su frente. Así que yo diría, si fuera un hombre que hace conjeturas, o mejor aún, un hombre de apuestas, que en un plazo de 2 a 3 meses, el frente de Zaporilla se habrá derrumbado y destruido por completo. Probablemente la ciudad de Zaporilla esté sitiada, cercada o parcialmente cercada. Es muy difícil defender las ciudades situadas río arriba. Es una zona abierta y llana. Solo tiene un puente principal que cruza el de Dnieper. Por supuesto, se puede avanzar por la orilla oriental del Dnieper y continuar por tierra, pero es una zona abierta. Así que cualquier cosa que llegue desde el lado norte estará expuesta a un gran desgaste. Luego miramos al propio Donbass, o en este caso concreto, a la República Popular de Donetsk. Y de nuevo en el frente tenemos unos 100 kilómetros de frente que están prácticamente abiertos. Eso lleva directamente a Poltava y a la Oblast de Dnipropetrovsk. Las últimas fortificaciones importantes han desaparecido. Los nuevos cinturones de fortificación que están excavando desesperadamente se encuentran sobre todo en campos abiertos y aldeas sin preparar, y no tienen suficiente personal. Allí lanzaron todo lo que pudieron. Y si te fijas, cada ofensiva es más pequeña. A finales del 22 hubo las contraofensivas Yarkiv y Kherson. En el 23, la contraofensiva de Zaporilla, que ya fue muy reducida, habrían perdido a muchos hombres y mucho equipo. Allí básicamente perdieron su segundo ejército, ejércitos reconstruidos, la segunda reconstrucción. Luego vino la ofensiva de Kursk, y si alguna vez miras realmente la ofensiva de Kursk, no los mapas que publicó Occidente, sino un mapa real, verías que capturaron alrededor del 10% del Oblast. No es ni de lejos el Oblast ruso más grande, así que en realidad fue una porción de terreno relativamente pequeña, si lo piensas bien, aunque en Occidente cundió el pánico total, como si al día siguiente fuera a caer la ciudad de Kursk, que aún estaba a unos 50 kilómetros de ellos, y al siguiente Moscú. Pero la realidad era que todo se estaba reduciendo más y más en alcance, y ahora la gran contraofensiva fue justo al oeste de Kupiansk. Y eso ya se acabó.
and Russian forces already moving past. Y eso ha sido destruido y las fuerzas rusas ya están avanzando más allá de Kupiansk en el sur. Así que todo el frente se está derrumbando. Una vez que Krasnohorivka esté completamente despejada, Sloviansk quedará prácticamente rodeada por el norte, y ya hay combates en Kostiantynivka. Así que quedan, ¿qué? 2 ciudades importantes que aún no están sitiadas en absoluto, y una que está aproximadamente 1/3 cercada. Entonces, ¿qué queda? El Donbass está acabado. Después de esto, solo será cuestión de cuánto territorio en Sumy y Chernihiv. Chernihiv ni siquiera ha empezado todavía, pero en Sumy, en Yarkiv, en Dnipro y tarde o temprano en Poltava, todo estará en manos rusas. Y Yarkiv, no lo olvidemos, está a unos 30 kilómetros, y Rusia avanza. And Kharkiv, let's not forget, that's about 30 kilometers, and Russia is moving. Sumy's, the Russian front has started moving again. Sumy, el frente ruso ha empezado a moverse de nuevo. Está a menos de 20 kilómetros de Sumy. Quiero decir, no estamos hablando de grandes distancias para rodear esas ciudades. Y con el corte de electricidad, la mayoría de los civiles se marcharán si no lo han hecho ya. No pueden sobrevivir. Llega el frío, un frío invernal de verdad. Kharkov es mucho más fría que Avdiivka. Hay suficiente distancia y diferencia. Mucha gente se está yendo. Ese es precisamente el objetivo en este caso. Cortar esas zonas para que la gente se marche, porque así luchar en la ciudad será mucho más fácil sin que los ucranianos puedan usar a los civiles como escudos humanos. Creo que el hecho de que el puesto de mando fuera abandonado así en Juliaipole fue un indicio de lo que se avecina. Siempre vemos lo mismo. Cuando las guerras llegan a sus etapas finales, las bajas se disparan, como ocurrió en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Y como sugieres, siempre es ese efecto en cascada. Si hay pánico, hay más deserciones, menos reclutamiento, más rendiciones. La desconexión de las líneas de comunicación, el debilitamiento de las líneas de suministro y la retirada del apoyo internacional, porque nadie quiere apostar por el caballo perdedor. Y se puede ver más o menos hacia dónde va todo esto. Es frustrante que no parezca afectar demasiado, al menos en Europa, a la forma en que lo ven o en cómo deberían abordar este conflicto. Al menos empezar a hablar con los rusos, levantar el teléfono. Quiero decir, deberíamos, en algún momento, las cosas cambiarán tan rápido de un día para otro. Nos gustaría tener a algunas personas sobre el terreno, hablando y, ya sabes, participando al menos en parte del proceso. En cambio, todo tendría que empezar desde cero. Y luego, cuando empecemos desde cero, será después de haber perdido realmente, lo cual resulta desconcertante. Pero eso me hizo querer preguntarte por la posición de Estados Unidos. ¿Cómo interpretas la posición estadounidense en estas negociaciones? Porque Trump es, por supuesto, conocido por ir un poco de un lado a otro. Y todo parece un tanto extraño. La posición de Estados Unidos. Porque ahora Estados Unidos parece ser el principal negociador que intenta poner fin a esta guerra. Pero fue Estados Unidos quien frenó a los europeos en 2008 respecto a ofrecer una futura adhesión a Ucrania. Fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa en el derrocamiento de Yanukovych en 2014. Fue Estados Unidos quien lideró el socavamiento del acuerdo de paz de Minsk y después de las conversaciones de Estambul. Y hoy son los generales estadounidenses quienes hacen la mayor parte de la planificación militar. Ucrania está llena de agentes de la CIA. Son las agencias de inteligencia estadounidenses las que proporcionan los objetivos, principalmente utilizando armas estadounidenses. Sigue siendo una guerra por delegación dirigida por Estados Unidos, independientemente de que Trump intente traspasarla a Biden. Así que, aún así, Trump es el mediador aquí. Puede que realmente quiera que esta guerra termine porque la considera un desastre, o puede que sencillamente esté desnaturalizada a los europeos. Pero incluso mientras media, se están imponiendo sanciones a países como la India con el objetivo de paralizar la economía rusa. Y él o bien ignora o bien ayuda a los europeos en sus ataques contra Rusia. Incluso está el asunto de los buques civiles. Quiero decir, usted fue embajador estadounidense y oficial del ejército,
¿Cómo interpreta la posición de Estados Unidos en todo esto? Llamémoslo un circo diplomático, porque a mí no me parece muy sincero. Si realmente quisieran poner fin a todo esto, podrían hacerlo. Entiendo que no quieran renunciar todavía a la presión sobre Rusia, ya que pueden usarla como ventaja en las negociaciones. Pero aún así, ha pasado un año de la administración Trump y siguen dirigiendo esta guerra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sabes, para los futuros historiadores, digamos dentro de 150 o 200 años, antes de que empiecen a estudiar estos últimos 5 años, o quizá incluso más atrás si realmente quieren ir al origen de todo, y luego los próximos años para ver hacia dónde va, les recomendaría encarecidamente darse un atracón de Monty Python's Flying Circus. Porque esto es básicamente como el episodio más absurdo de Monty Python's Flying Circus. Para quienes no lo hayan visto, quizá me esté delatando con la edad, les recomiendo mucho ver algunas reposiciones y luego ver las noticias. Todo tendrá mucho más sentido. Lo absurdo de lo absurdo que tenemos de Occidente en general. Sabes, cualquiera con medio nodo intelectual en la cabeza habría comprendido que uno de los mayores objetivos de todo esto era, desde el principio, la Unión Europea. La destrucción de la Unión Europea, la autodestrucción deliberada de la Unión Europea. Y eso es exactamente lo que tenemos. Europa, la Unión Europea, no va a negociar. Son incapaces de negociar. Lo que van a hacer hasta que colapsen es volverse cada vez más tiránicos. Lo estamos viendo ahora mismo. Sancionando a ciudadanos europeos, sancionando a ciudadanos suizos. ¿Por qué? Por decir la verdad sobre lo que está ocurriendo. Esto es, ya sabes, la URSS y su Politburó no elegido, también conocido como la comisaria von der Leyen, o la secretaria de Estado von der Leyen allí. En realidad, creo que el Politburó tenía un proceso más democrático para ser elegido que la Comisión Europea. Han tomado todo lo peor de la URSS y lo han aplicado, y nada de lo bueno, como cuidar de la gente, las semanas laborales de 48 horas, las vacaciones o la atención médica. Han dejado caer todo ese lastre. Ya sabes, ¿para qué molestarse con eso? Nos quedaremos con lo bueno, dice irónicamente mientras gobierna sobre todos. Así que no creo que sean capaces de negociar. La gente que rodea a von der Leyen definitivamente no lo es. Y tampoco creo que quienes podrían sustituirla sean capaces de hacerlo. Son ideólogos. Se han vendido por completo, de verdad, sus almas a esta misión, lo sepan o no. Pero es exactamente así como están actuando. Y la gente puede hacerlo con mucha facilidad. Se implican tanto en algo que no pueden dar ni un solo paso atrás, y mucho menos el 10º paso que haría falta para ver el panorama general. Europa siempre fue uno de los principales objetivos. Es como, ya sabes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. El objetivo británico no era solo la destrucción de los alemanes, sino la destrucción tanto de los alemanes como de los rusos. Están jugando un juego más grande. Estados Unidos también está jugando a un juego más grande en esto. Ahora Estados Unidos actúa como el principal controlador y facilitador del intermediario y también como el supuesto negociador neutral. De nuevo, esto parece sacado directamente de Monty Python. No creo que Monty Python pudiera haber inventado algo tan hilarante. Estás viendo a gente, Trump está diciendo, somos neutrales. ¿Neutrales? Les estás dando toda la inteligencia militar que necesitan. Todavía les estás proporcionando equipo. Estados Unidos sigue enviando material a cambio de dinero que Europa quizá pague algún día. Así que siguen suministrando equipo. Incluso hay partidas específicas en el presupuesto directo del Pentágono para Ucrania. Era modesto, por supuesto, comparado con años anteriores, solo unos $800 millones, pero está ahí. Y siempre hay presupuestos complementarios. No olvides que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el gobierno estadounidense en general funcionan con muchos presupuestos complementarios. Así que si el presupuesto principal del Departamento de Guerra es de $900 mil millones,
Los presupuestos complementarios podrían fácilmente sumar varios cientos de miles de millones más, sin problema. Y habrá vías ad hoc aquí y allá. Así que, ya sabes, estás viendo a una parte que en realidad solo intenta cubrir sus apuestas. No creo que estén renunciando al proyecto Ucrania en su conjunto, sin importar lo que diga Trump. No me lo creo. Lo siento. Quizá, ya sabes, a muchos medios rusos no les haya gustado lo que he dicho antes porque soy muy crítico con Trump. Y todos ellos, por alguna razón, quieren creer que quizá esta vez, con el presidente estadounidense Trump y algo de eso. Señoras y señores, esto no es el final. Esto es, si no otra cosa, un reagrupamiento. El proyecto Ucrania no ha sido abandonado. Estados Unidos no ha renunciado a su impulso por la hegemonía mundial, sin importar cuál sea su nueva estrategia oficial. Y si se observa esa estrategia, todavía hablan de posibles amenazas para Europa y otras zonas de las que no pueden retirarse por completo porque sus intereses siguen implicados. Mientras tanto, básicamente están reafirmando que van a explotar el hemisferio occidental tanto como quieran, como han hecho durante los últimos 140 años. ¿A dónde va a llevar todo esto? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Por parte de Rusia, creo que finalmente se están quedando sin ganas de participar siquiera en esta farsa. Esto se va a resolver en el campo de batalla. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? Creo que al menos unos cuantos países probablemente dirán, gracias, ya hemos tenido suficiente, nos vamos. ¿Se les permitirá marcharse como a los británicos? No lo sé. La Unión Europea era mucho más democrática cuando los británicos hicieron su salida. ¿Podrían marcharse los húngaros o los eslovacos? No lo sé. Sinceramente no lo sé en este momento, porque si empiezan a irse, eso podría tener un efecto en cascada sobre la Unión Europea en su conjunto. Y esos poderes establecidos, sentados en Bruselas, no quieren perder poder, y cuanto más poder acaparan, más desesperados se vuelven. Quiero decir, basta con mirar lo que están haciendo a los ciudadanos europeos, sanciones contra sus propios países. No pueden comprar, no pueden ganar, no pueden vender, ni siquiera pueden hacer regalos. Quiero decir, esto es peor que meter a alguien en un campo de concentración, o al menos peor que meterlo en prisión. Al menos en prisión te dan comida y agua. Aquí, ni siquiera eres una entidad que pueda hacer algo. Ningún sindicato ha ideado nunca algo tan tiránico. Bueno, no voy a hablar de los años 20 o los 30 cuando existían los gulags, pero estoy seguro de que probablemente estén a la vuelta de la esquina. Ese suele ser el siguiente paso. Bueno, no podemos mantener a esta gente dentro si han sido borrados. No podemos mantenerlos en la sociedad porque siguen hablando, siguen apareciendo en podcasts. ¿Por qué no los metemos a todos en un mismo sitio? Y a partir de ahí vienen los siguientes pasos lógicos. Sabemos cómo se desarrolla esta obra. Ya se ha representado varias veces antes. Y no veo a la Unión Europea pisando el freno en ningún momento. No veo que haya voluntad de hacerlo. Bueno, que Estados Unidos juegue a todos los bandos es un tema bastante común. En 1941, antes de que Harry Truman asumiera la presidencia, hay una cita suya en el New York Times en la que decía que si los alemanes estaban ganando, debíamos ayudar a los rusos, y si los rusos estaban ganando, debíamos ayudar a los alemanes. Así que se mataran entre ellos todo lo posible. La idea era que, mientras ambos quedaran debilitados, nosotros ganábamos. Y de nuevo, no es exactamente lo mismo ahora, pero la lógica sigue siendo la misma. Ya sabes, puedes destruir, por ejemplo, el Nord Stream. Debilitas a los europeos y en su debilidad los haces más dependientes de Estados Unidos, más obedientes. Quiero decir, mira dónde está ahora la UE. Hace 20 años, en términos de PIB, había cierta paridad entre Estados Unidos y la UE. Ahora no hay nada. Lo que queda de una Europa en proceso de desindustrialización está siendo atraído ahora hacia Estados Unidos con todas esas subvenciones. Y es algo bastante notable.
Mientras los europeos tienen el privilegio de comprar armas estadounidenses para librar la guerra, una guerra que los propios estadounidenses fueron los principales en impulsar, todo lo que los estadounidenses quieren a cambio es que los europeos compren energía estadounidense, mucho más cara. Y el dinero que quede debería invertirse en Estados Unidos, según el acuerdo que la URSS tuvo que firmar con Trump en su campo de golf, dado que la U no tenía ningún poder de negociación. Así que, de nuevo, esto difícilmente puede considerarse una teoría conspirativa cuando el propio Trump sale y dice que la URSS es peor que China. Y no hay nada que odie más que a China, aparentemente. Así que eso incluiría a los europeos. Es bastante notable, pero plantea la pregunta, ¿cómo interpretas la posición europea? Porque esto me resulta algo muy extraño. Los europeos, una vez más, fueron quienes anteriormente se resistieron al impulso de Estados Unidos hacia este desastre en 2008, cuando advirtieron a Bush que no ofreciera la adhesión a Ucrania. En primer lugar, solo alrededor del 20% de los ucranianos la querían, y eso iba a conducir a una guerra. Angela Merkel dijo que Moscú lo interpretaría como una declaración de guerra. Y ocurrió lo previsible. Nos explotó en la cara. Tenemos una guerra. Estamos perdiendo esa guerra. Estados Unidos ve lo que está escrito en la pared, así que se está retirando, no completamente, claro está, pero entregando la responsabilidad a los europeos e intentando sacar algo de dinero al externalizarla. Y no hay corrección de rumbo. Es bastante sorprendente. Siempre siento que debería buscar alguna excusa para la UE, pero después de lo que le hicieron al coronel Jacques Baud del ejército suizo, si lees sus libros o ves sus entrevistas, él simplemente se basa en fuentes occidentales para ofrecer el mejor análisis que era su trabajo como coronel. Hacía el análisis de inteligencia y luego, interpretando la realidad tal como es, defendía las mejores políticas. Sus evaluaciones han sido correctas. Nadie puede pillarle en ninguno de los hechos ni en el análisis que hace. Y las políticas que recomendó nos habrían mantenido alejados de esta guerra. Habría salvado a Europa, habría salvado a Ucrania. Pero eso no fue lo que hicieron los europeos. Aún así, le sancionaron. No puede viajar. Le confiscaron las cuentas bancarias a un coronel que solía trabajar con la OTAN. ¿Qué? Esto es simplemente... Es tan oscuro, quiero decir, es como, para mí, esto es un gran clavo en el ataúd de la ULA, y se lo han hecho a sí mismos. Es impactante. Pero en fin, mi pregunta es, ¿cómo se entiende esto? Porque si estás perdiendo una guerra, el acuerdo será peor mañana que hoy. ¿Por qué querrías seguir prolongándola? Es algo difícil de comprender, creo. Bueno, depende de a qué europeos te refieras. Si tomas a los aproximadamente 160 millones de rusos y bielorrusos, bueno, los bielorrusos siguen en una especie de modo neutral, pseudo-neutral. Los 150 millones de rusos, en su mayoría europeos, lo están mirando y diciendo, esto lo resolveremos en el campo de batalla. Creo que los 18 o 19 millones de ucranianos están divididos entre quienes están decididos a luchar hasta el final y quienes solo quieren que esto termine de cualquier manera posible. En cuanto al resto de los ucranianos fuera de Ucrania, porque Ucrania en sí, ya sabes, es una sociedad de 3 niveles, una guerra de 3 niveles. Tienes a la clase media baja y a los pobres. Son ellos los que luchan y mueren porque no pueden permitirse comprar su salida. La clase media ha comprado su salida, se ha convertido en refugiada y ahora son los superpatriotas que quieren luchar hasta el último ucraniano, porque no son ellos. Y luego están los ricos, que simplemente están de fiesta donde quieren. Les da igual. Ya sabes, todo es una gran fiesta. Han robado tanto dinero que están encantados de gastarlo en la Europa central y del este o en la Europa central y del oeste en los complejos turísticos, comprando baratijas, comprando servicios. Aquí, ven aquí, sirviente francés. Ven, tráeme mi bebida porque soy el ucraniano rico.
Así que es una sociedad muy diferente, una sociedad muy estratificada. En cuanto al contingente austrohúngaro, bueno, los austríacos por ahora siguen siendo partidarios de la guerra, pero el Partido Conservador ganó la mayoría y creo que van a tener la supermayoría en las próximas elecciones. Así que se marcharán y seguirán a los checos, los húngaros y los eslovacos por la puerta, diciendo adiós. No vamos a luchar en esta guerra, pase lo que pase, lo cual también será un golpe para la OTAN si lo piensas. Esos ejércitos no van a luchar. Y Austria es neutral de todos modos. Bueno, no la OTAN. Quiero decir, para la propia OTAN, los turcos no van a luchar. No los llamo europeos, pero no van a luchar. Los griegos tendrán una revolución, los búlgaros tendrán una revolución. Los rumanos pueden tener una revolución, porque en realidad no querían nada de esto, y sus elecciones fueron descaradamente robadas, como vimos. Los italianos están empezando a distanciarse. Creo que se han dado cuenta de que están al borde del precipicio, con los pies ya colgando del acantilado, y solo hará falta una buena ráfaga de viento para que retrocedan. Pero Italia rara vez ha terminado una guerra en el mismo bando en que la empezó. Nunca lo ha hecho. Así que ahí lo tienes. De hecho, cuando estuve en Bosnia aquel año, los italianos fueron los primeros en llevar parches de Valkyria. Y la broma era, perdón, puede que moleste a algunos italianos que me conocen, que la razón de los parches de Valkyria era que Italia había terminado cada guerra mundial en un bando distinto del que había empezado. Así podían cambiar de parche rápidamente. Ya sabes, ¿de qué lado estamos hoy? Vale, parche nuevo, y seguíamos adelante. Y luego, cuando llegas... Bueno, Alemania es un buen tema, porque aunque todo el mundo se centra en que alternativa para Alemania está en un 27% y probablemente más, hay otra cara de la moneda. El resto, alrededor del 70%, da sus votos a otros partidos, pero siguen votando por la guerra. La mayoría de la población sigue queriendo la guerra. Lo reconozcan plenamente o no, ese es otro asunto, pero están votando por la guerra. Y el problema, ahora entramos en el problema de los escandinavos, los prebálticos, los polacos y los nórdicos, y del liderazgo que dirige el Politburó de la EOSR en Bruselas, es que lo último que pueden aceptar es una paz real en Ucrania. Porque si hay una paz verdadera, si se fijan las fronteras y el conflicto termina, ¿qué les queda para unificar la Unión Europea, arruinada, corrupta, socialmente decadente, con infraestructuras en ruinas y económicamente destruida? Sin el miedo rojo, o si se prefiere llamarlo así, el miedo ruso, ¿qué queda? Bien, los rusos acaban de concluir un tratado de paz. Todo el mundo se está echando atrás, tienen una frontera dura. La guerra ha terminado. Los rusos vienen, los rusos vienen. Bueno, eso ya no funciona. ¿Por qué arruinamos vuestra economía? ¿Por qué vuestros hijos pasan hambre en la tercera semana? Por cierto, ese es el italiano medio hoy en día. Tengo varios amigos en Italia, gente de la política italiana con la que he hablado, y me dicen que el italiano medio tiene que decidir si calienta su casa o se alimenta a sí mismo y a su familia en la tercera semana del mes, y la situación no hace más que empeorar. Intenta explicar eso. Meloni, por cierto, que fue la principal animadora de la OTAN después de ser elegida, ahora tiene que explicar por qué entregamos tanto equipo, y quizá murieron bastantes italianos. Los franceses sin duda han muerto, y también los polacos. Y lo mismo los alemanes, ya que estamos. Y arruinar su economía. Veamos. No sé, ¿qué más van a decir? Apostamos todo al rojo 5, así que, aunque hubiera salido rojo 6, no habría sido una victoria y no obtuvimos el rojo 5. De hecho, la ruleta simplemente desapareció, la bola salió volando a algún sitio y nos quedamos con nuestras apuestas al rojo 5 confiscadas. Así que ahora todos estamos en bancarrota. Gracias, nos vamos a ir a América. Y estoy seguro de que bastantes de esos líderes probablemente se marcharán a América, o a Canadá, o a algún otro lugar para huir con su dinero.
No veo cómo la Unión Europea sale viva de esto, al menos no en la forma en que está ahora, a menos que adopte una tiranía al estilo del Tercer Reich, es decir, campos de concentración, gulags o campos de guerra. Hablo de auténticos campos de concentración, represión total, todo al máximo. Y ese es el Lösung in X-Path for der Word. That's the last desperate hold on power. And the weaker the government, Y cuanto más débil es el gobierno, o cuanto más débil se siente, más duras se vuelven sus condiciones hacia su propia población, porque tiene que aplastar cualquier cosa que parezca o huela a disidencia. Y eso es lo que estamos viendo en la URSS. Está acelerándose, cada día están más desesperados. Y tienes razón sobre el coronel. Había un periodista turco, no recuerdo su nombre ahora mismo, en Alemania. Es un ejemplo perfecto. Es turco por etnia, nacido en Alemania, y está un sitio, básicamente el hombre ha sido borrado. No es el único. Por cierto, había otra periodista sueca, también ha sido sancionada. Está en África. Ella no puede volar a Suiza porque tendría que sobrevolar territorio de la Unión Europea, así que ahora no puede volver a casa. Lo que estamos viendo ahora mismo es que esto empieza por arriba. Están atrapando a los disidentes más importantes, pero va a ir bajando cada vez más, como ya vemos en Inglaterra. Pero Inglaterra va muy por delante, al menos unos años, de la Unión Europea. Inglaterra está en una tiranía total. Cualquier cosa que digas, mira a George Galloway, por el amor de Dios. El hombre fue miembro del Parlamento durante 30 años, es líder de un partido político reconocido y registrado, y cuando él y su esposa llegaron fueron detenidos, lo cual es peor que ser arrestado, porque si te arrestan, al menos tienes derecho a un abogado. Aquí estás detenido, no tienes abogado, no tienes nada. Estás a merced del Estado, porque no estás arrestado, estás detenido. Solo en detención podemos hacer lo que queramos, básicamente. No tienes derechos. Y el Reino Unido está en plena tiranía, pero no creo que eso se extienda al resto de la UE. No creo que tengan una vía de escape, porque cualquier vía de escape significa una pérdida de poder y probablemente la desaparición de la UE, al menos tal como la conocemos ahora. Tendrá que reformarse. No creo que estas personas estén preparadas para soltar el control, especialmente el dinero que están ganando. Quiero decir, todos están ganando dinero, no lo olvidemos. Tienen poder, tienen dinero, tienen prestigio en sus círculos. Es muy difícil renunciar a eso. Creo que es importante reconocer que esto no es el punto final, como sugerías. Si recuerdas, cuando empezaron con esta desactivación de plataformas y censura, fue algo controvertido. Primero, eliminaron a Alex Jones porque dijo cosas espantosas, y todo el mundo más o menos dijo, sí, esto va demasiado lejos, quitémosle la plataforma. Es una palabra más amable que censura. Por supuesto, la suposición parecía ser que, de acuerdo, esto sería un caso aislado. Pero en lugar de eso, abrió la puerta. Y ahora es algo habitual. La gente simplemente desaparece de Twitter, desaparece de YouTube o de cualquier otro canal, y no hay recurso posible. No hay nada que puedas hacer. Esto se ha convertido en la nueva normalidad, que la gente sea expulsada de las plataformas. Creo que esto también nos impide resolver realmente el problema. Es increíble que estemos aquí ahora. Si recuerdas, en los años 90, este era un debate común, especialmente en Estados Unidos, pero también muchos europeos estaban preocupados por ello. Es decir, si insistimos en desarrollar una Europa sin los rusos, una falta de voluntad para buscar una arquitectura de seguridad europea mutuamente aceptable después de la Guerra Fría, acabaremos en otro conflicto. Como dijo George Kennan, si ampliamos la OTAN, en algún momento los rusos contraatacarán y reaccionarán. Y cuando lo hagan, tendremos a toda esa gente de nuestro lado diciendo, oh, así son los rusos. Ya sabes, esto es bastante acertado. Esto fue en el 98. Y, por supuesto, los estados de primera línea, una vez que se reaviva la lógica de la Guerra Fría, sufrirían enormemente.
once you revive the Cold War logic, would suffer greatly. Then, Ukraine, Moldova, Georgia. Luego, Ucrania, It's important to Moldavia, recognize Georgia. this. Es importante reconocer esto para restaurar la diplomacia, pero es imposible plantear este argumento en Europa, a menos que quieras que te difamen, censuren, cancelen y ahora, por supuesto, también te sancionen. Quiero decir, esto es... Pero sí, lo que le pasó al coronel Wu es increíble. Esto va a ser una vez más otro paso hacia la irrelevancia de la UE. En fin, con esa nota no tan alegre, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás muy ocupado antes de Año Nuevo, la Navidad diseño. Así que, gracias. New Year's and Orthodox Christmas, so thank you. Well, thank you. And I hope, I do. Bueno, gracias. Y espero, ya sabes, de verdad espero que las ovejas traigan algo de cordura. ¿Cuál es el animal chino esta vez? El caballo. Espero que el año del caballo o del semental, sea cual sea, traiga mucha más cordura a Europa de la que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años. Así que ya veremos. Pero ya sabes, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Hope for the best, prepare for the worst.